Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros, el 1 de abril del año 2002, en lo más álgido de la campaña del ahora presidente Peña Nieto, suscribió 12 acuerdos ante notario público en Ciudad Juárez, Chihuahua. El décimo compromiso que hizo con los fronterizos dice revisar la condición fiscal de la zona libre, la competitividad y la generación de empleos en Ciudad Juárez. ¿Cuál es el odio, me pregunto yo, que el gobierno del priista Peña Nieto tiene hacia la frontera? Su desdén se ha demostrado al cancelar constantemente las visitas a estas importantes ciudades fronterizas o a ir a pequeñitos poblados de la frontera, haciendo caso omiso de las grandes metrópolis de la frontera: Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros. ¿Será que no está dispuesto a asumir el reclamo de la población ante un compromiso suscrito y traicionado ante la palabra no cumplida? ¿Dónde quedaron las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto a la zona libre de Ciudad Juárez? Nos paga con un aumento exponencial del impuesto al valor agregado. ¿Por qué usted, señor presidente, lo prometió el 1 de abril del 2012 y ahora no lo cumple? Lo firmó ante notario público. ¿O acaso aquí aplica el prometer no empobrece? Y ustedes, compañeros de la frontera, de los diversos partidos que votaron a favor de esta reserva, ¿no les da vergüenza verdaderamente presentarse a sus distritos electorales de los cuales salieron electos, y en muchos por un amplio margen, y dar la cara a los ciudadanos ante esta situación? Yo me pregunto. La competitividad es un principio constitucional consagrado en el artículo 25 de nuestra ley suprema, y ahora el presidente Peña Nieto acaba de presentar una Permítame, iniciativa. diputado Fernando Angulo. Diputado Treviño, ¿con qué objeto? Quisiera hacer una pregunta al diputado Angulo. Con gusto, compañero Treviño. ¿Acepta la pregunta, señor diputado Angulo? Con mucho gusto. Adelante, diputado Treviño. Diputado Angulo, después de su exposición y comentarios, yo quisiera hacerle las siguientes preguntas. ¿Sabía usted que en lo que va de este año, la actividad económica ha crecido a tasas más altas en la frontera que en el resto del país? En el primer trimestre de este año, según los datos muy precisos, el indicador trimestral de actividad económica, que es el equivalente al PIB de los estados, tuvo un crecimiento anual de 2.3% en los estados fronterizos y de 1.8% en el resto del país. ¿Y sabía usted, diputado Angulo, que al mes de septiembre la inflación anual es menor en las ciudades fronterizas que en el resto del país? De acuerdo al INEGI, que usted también ha mencionado sobre el INEGI, al mes de septiembre la inflación en las ciudades fronterizas fue de 4.1%, mientras que la nacional fue de 4.2%. Esto confirma nuestro comentario de que la tasa más baja en el IVA realmente beneficiaba a los distribuidores y comercializadores, a los intermediarios, y no a los consumidores y a los hogares. Y diputado Angulo, ¿sabía usted que el empleo ha crecido a tasas más altas en los estados fronterizos que en el resto del país? Al mes de septiembre, también le paso los datos, el número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un crecimiento de 4.5% en los estados de la frontera y de 3.9% en el resto del país. Y por último, diputado, ¿sabía usted que el ahorro captado por la banca comercial se ha incrementado más rápidamente en la zona fronteriza que en el resto del país? Durante el primer semestre del año, la captación total de recursos de la banca múltiple creció 6.5% en los estados de la zona fronteriza y en 6.1% en el resto del país. Estas son algunas de las preguntas con datos muy concretos, evidencia clara, más allá de la retórica que hemos escuchado de los anteriores participantes.
Bien, Gracias por su pregunta, diputado bien, Javier. bien, presidente, dentro del... Diputado Angulo Parra, esta presidencia conduce y le llama a usted para que dé respuesta a las preguntas. Con todo gusto, con todo gusto. Conozco perfectamente bien esos datos. Mi compañero Treviño es un diputado serio que yo respeto, pero mi compañero Treviño debe de darse cuenta que la economía de los Estados Unidos, en su crecimiento en materia industrial, es el resultado de ese crecimiento en la frontera, no la homologación del IVA, por favor, compañero. Ese crecimiento de Estados Unidos es un crecimiento que se está dando, que ha promovido las exportaciones del país, en donde la frontera es un campeón a nivel global, no la homologación del IVA. Entonces, no caigamos, compañeras y compañeros, en ese sofisma, un sofisma en donde un componente económico de la frontera hace que crezca la situación que proviene del extranjero, no de México, porque en el resto de la economía nacional estamos decreciendo cuando no dependemos de cuestiones exportadoras que principalmente derivan del fortalecimiento económico de Estados Unidos, en donde sí hay competitividad. En Estados Unidos no hay estas tasas de impuestos en los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado. No hay esas tasas de impuestos, no hay impuesto a las importaciones ni temporales ni definitivas, que va a ser otro tema que voy a hablar más al rato. En Estados Unidos no necesitan tener un principio constitucional de competitividad, porque en Estados Unidos la competitividad se da en las venas de los empresarios estadounidenses, y el gobierno de Estados Unidos no impide, como el gobierno de México, que quiere crear pobres, la competitividad constantemente. Ahora, para terminar. Concluya, diputado, con la presentación de su reserva. Con todo gusto, señor presidente. La competitividad, dice el artículo 25 constitucional, se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. ¿Desde cuándo, compañeras y compañeros, el aumento exponencial en los impuestos promueve la inversión y la generación de empleos? Es una pregunta que se los dejo para que ustedes tomen la determinación que deben de tomar por justicia de los fronterizos y justicia de los mexicanos.